Hola, hola, bienvenidos a nuestro segundo día, nuestra segunda clase del curso de Fundamentos de Interpretación Bíblica. Ya vimos un poco acerca de lo que era la hermenéutica, acerca de los errores comunes que se cometen a la hora de interpretar la Biblia y vimos un ejemplo de Filipenses 4:13 en cómo en su contexto original nos está enseñando algo a lo que comúnmente pensamos que enseña. Y en esta sesión 2 vamos a hablar acerca de qué es el contexto cultural. Tenemos que entender el trasfondo bíblico para poder nosotros tener también una comprensión adecuada, una interpretación correcta de la Biblia. ¿Qué es el contexto histórico? El contexto histórico es la época, la cultura y las circunstancias en las que se escriben el texto bíblico. Hoy en día tenemos muchísimos recursos, obviamente el Internet, que nos permite identificar muy rápido cuál fue el contexto en el que fue escrito el pasaje, qué época se estaba viviendo y esto cómo puede influenciar en la interpretación de la Biblia. Por ejemplo, en el siglo primero vemos que la esclavitud no estaba abolida y esto impactó las cartas paulinas. Aunque específicamente nunca se condenó la esclavitud, lo que podemos vislumbrar en el Nuevo Testamento es que se hablaba de cómo la gente debía liberar su alma, debería ser libre del pecado. Y seguramente con una conciencia de que a futuro se pudieran liberar también su cuerpo. Pero algo que también leía era que la esclavitud en este tiempo ya del Nuevo Testamento era una esclavitud diferente en donde el esclavo, aunque le pertenecía a su amo, había más una relación de amistad y de confianza. Y miren, por ejemplo, cómo en Filemón, el apóstol Pablo le pide a Filemón que reciba nuevamente a Onésimo porque él se había escapado y cuando esta persona, un esclavo se fugaba, merecía un castigo, pero él le dice que no lo reciba como un esclavo fugitivo, sino como un hermano en el Señor. Entonces, de alguna manera, el Evangelio estaba permeando la sociedad y estaba cambiando el concepto de lo que era la esclavitud y estaba llevando a las personas a que se vieran como a iguales. Por eso hay un pasaje que dice, que ahorita se me escapa, pero dice que ya no hay esclavo ni libre, ¿sí? Ya no hay hombre ni mujer, ni judío ni gentil, ni esclavo ni libre, sino que todos son uno en Cristo. Lo que estaba pasando alrededor de la vida de Pablo estaba influenciando en lo que se estaba escribiendo y en la manera en la que nosotros debemos interpretar el texto. Acerca del contexto cultural también tenemos que aprender a identificar costumbres, tradiciones y prácticas de esa época. Un ejemplo de esto es en Juan 13. Cuando leemos Juan 13 que Jesús hace el lavatorio de los pies, lo que se conoce como el lavatorio de los pies, era una práctica común de su época. Resulta que en esa época la gente andaba en sandalias, todo el día estaba caminando en arenas desérticas, que con el agua, con el calor, se generaba una suciedad en sus pies y por temas digamos, de higiene, las personas que llegaban a las casas se debían lavar los pies. Cuando la casa era de alguien de dinero, quien lavaba los pies era un esclavo que contrataban específicamente para esta tarea. Pero cuando llegabas a una casa que no era de gente rica, pues había como su lebrillo, su agua y para que tú mismo te lavaras los pies. Como hoy en día, digamos, te lavas las manos o deberíamos lavarnos las manos antes de comer. Entonces, cuando leemos este texto, entendemos su contexto, podemos comprender qué es lo que está enseñando Jesús, porque y de hecho esta labor la hacía el esclavo de la mínima, digamos, posición dentro de la pirámide digamos, o si se puede decir, de la jerarquía, era el cargo más bajo, la persona que tenía que lavar los pies. Imagínense, en ese tiempo no existía el pedicure, en ese tiempo no existían muchas cosas de las que hoy existen para tener los pies presentables. Imagínense lavar los pies a alguien que ha caminado, porque no existían ni motos ni carros, sino que la gente andaba en burro, caminando. ¿Y cómo tendrían los pies las personas? Se podrán imaginar
cómo era el trabajo, un trabajo muy, muy difícil, uno de los trabajos que quiero que nadie quisiera hacer. Y Jesús toma la posición de ese siervo, toma la posición más baja de todo el lugar donde estaban y se postra para lavarle a los pies a los discípulos. Y él les está enseñando un acto de humildad, un acto de servicio. Así que si hoy en día leemos este pasaje y no entendemos la práctica, no sabemos quién hacía ese trabajo en esa época, por qué se hacía, pues no vamos a comprender el corazón de lo que Jesús les está enseñando, porque Él les está diciendo, básicamente viene hablando, en el mundo los poderosos y los reyes son los que gobiernan, lideran y llevan a la gente por delante, pero en el reino de los cielos no debe ser así. El que quiera ser el primero deberá ser el último. Y no vine yo a ser servido, sino a servir. Y le dice Jesús a los discípulos, así como ustedes me han visto a mí hacerlo, ahora ustedes deberán hacer lo mismo. ¿Qué le está diciendo a ellos? ¿Que tenían que ir a casa en casa a lavarle los pies a las personas? Literalmente no. Él les está diciendo, deberán aprender a verse como inferiores a los demás, con humildad, a servir al otro con amor, porque si yo siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios del universo, les he venido a servir a ustedes, ustedes deberán seguir ese ejemplo de servicio. Así que este es otro de los ejemplos que podemos ver de la importancia de entender el contexto cultural de lo que estamos leyendo. Hay cantidad de herramientas que nosotros tenemos para poder estudiar el contexto histórico de los libros. Les decía, obviamente en el internet encontramos muchos, pero también hay libros, hay lo que se llaman comentarios bíblicos, hay uno muy famoso que es el de Matthew Henry, pero también hay diccionarios, enciclopedias bíblicas, muchas están impresas, pero también hay mucho material en internet. Hay concordancias bíblicas que igual hay que tener un poco de cuidado cuando usamos concordancias, porque a veces solo vemos una palabra y la buscamos en todo lo como aparece en todo alrededor, en toda la Biblia y sacamos una enseñanza de eso, pero así no funciona. Las concordancias nos ayudan a saber el significado de las palabras, cuándo se usaban, cuántas veces se usaron, pero no lo podemos usar como un único recurso. Hay que tener comentarios bíblicos de otros, hay que tener también diccionarios bíblicos para entender algunas palabras desconocidas, como en el español. Algunas veces no entendemos alguna palabra, debemos ir al diccionario. Si estamos aprendiendo el inglés, debemos ir a buscar qué significa esto. También hay software bíblicos como Logos, muy conocido, Bible Gateway, también, o hay otra que se llama Bible Hub, que es un interlineal donde encuentras la Biblia interlineal griego, interlineal hebreo para el Antiguo Testamento, en el cual el idioma original del Antiguo Testamento fue el hebreo y el del Nuevo Testamento fue el griego, también hay algunos escritos en arameo. Así que estas herramientas nos ayudan a poder tener una interpretación adecuada de los textos. Como les digo, el texto es su propio intérprete. Estos son como herramientas que nos ayudan a enriquecer esa interpretación. Hay también Bible Project, o en español Proyecto Biblia, que ellos suben muchos temas, entre esos cada libro de la Biblia lo explican en pocos minutos y te dan una idea general del contexto. ¿A qué voy con todo esto? Que la tarea de la interpretación bíblica no es una tarea sencilla, no es una tarea fácil, pero sí es una tarea posible. Cuando estamos comprometidos con el Señor, cuando queremos tener una vida devocional, que esa va a ser la segunda parte, entonces nosotros tenemos la posibilidad de tomarnos el tiempo, de leer el contexto, de no sacar cosas fuera de contexto, de investigar un poco acerca de lo que estamos estudiando. Y siempre es importante, podemos hoy en día ver predicadores por YouTube, podemos ver cantidad de predicadores, no solo el de nuestra iglesia local, videos de enseñanzas y toda esta información, y muchas veces es información que no es correcta a la luz de la escritura, a lo que me refiero. Puede ser que sea un buen mensaje, pero no es correcto a la luz de la Biblia. Por eso cada uno debe tener la tarea de hacer un filtro, tener un tamiz, retener lo bueno y desechar lo malo. Y yo mismo comprometerme a ir al texto, a buscarlo, a investigar y mirar si el texto dice eso. No importa que piense Marlon, no importa que piense determinado pastor ni predicador, sino qué dice el texto en su propio contexto cultural, por qué lo dijo Pablo en el caso de las cartas, o por qué dijo Jesús esto, por qué escribieron esto en el Antiguo Testamento, por qué Moisés dijo esto, por qué hicieron esto. Todo
tienen una explicación y una razón de ser. Y nunca los textos bíblicos se contradicen, o sea, ellos entre ellos se enriquecen. Y si algo parece contradecirse es porque te falta profundizar más acerca de su significado. Y con esto termino esta sesión número 2 acerca del contexto cultural. Si tienes preguntas, déjala en los comentarios. Si quieres hacer algún aporte, y como les digo, aún lo que yo les estoy compartiendo debe ser filtrado, ustedes mismos deben investigar, porque no se trata de que yo tengo la verdad, no se trata de que yo he aprendido algunas herramientas, las comparto con ustedes, pero ustedes también deben hacer la tarea. Quizás mientras yo hablo puedo equivocarme, porque yo soy un ser humano, pero la idea es generar en ustedes ese deseo y despertar ese deseo de profundizar y de buscar más. Dejas tus comentarios, dale like, suscríbete al canal, compártelo con tus familiares, amigos y, como siempre lo he dicho, rescatemos la vida del devocional. Dios te bendiga y hasta la próxima.